Estás escuchando esta historia y pregúntate, ¿alguna vez te han clavado un puñal directo al corazón? No de acero frío, sino en forma de unas pocas líneas brillando en la pantalla del móvil, un mensaje breve capaz de arrebatarte no solo el trabajo, sino también la dignidad y la confianza que habías construido durante años. Yo pasé por eso, justo en un hospital de Madrid, cuando mi cuerpo aún no se había recuperado de una operación. Y en ese mismo instante, mi vida dio un giro radical. La traición se convirtió en la chispa que encendió un comienzo inesperado. Antes de seguir, si alguna vez te has sentido menospreciado, expulsado del juego, a pesar de haberlo dado todo, dale like, suscríbete y deja tu comentario aquí abajo. Puede que mi historia te ayude a encontrar la fuerza para levantarte de tus propias cenizas. Me llamo María Valverde. Tengo 36 años y fui directora senior de clientes en Hernández Consultoría Financiera, en Madrid. Durante 7 años entregué toda mi juventud y energía a esa empresa. Noches interminables en salas de reuniones heladas, vuelos de ida y vuelta a Barcelona, Valencia e incluso Bilbao, fiestas y festivos cancelados solo para firmar un contrato jugoso. Pensé que todos esos sacrificios me asegurarían un lugar estable. Pero entonces, con un solo mensaje, todo se borró de golpe. Empleados poco fiables como tú no merecen un lugar aquí. Estás despedida. Ya hemos vaciado tu mesa. Leí el mensaje una y otra vez. Las letras brillaban en la oscuridad de la habitación del hospital, afiladas como cuchillas. Parpadeé, creyendo que era un efecto de la anestesia. Pero no, era real. Eduardo Morales, mi jefe directo, había acabado con mi carrera en 3 frases, justo cuando yo yacía en una cama de hospital, con los puntos aún frescos y dolorosos. El pecho se me encogió. No por la herida, sino por la humillación. Mi familia estaba en la sala de espera, preocupada por mi salud, mientras a mí me tiraban como a un mueble roto. Estaba a punto de dejar el móvil boca abajo, para enterrar el dolor, cuando escuché una risita baja proveniente de la cama de al lado. Un hombre que habían ingresado hacía apenas una hora, rostro delgado pero alerta, con el brazo izquierdo conectado a un gotero, se giró hacia mí. Su voz era áspera, con un toque irónico. ¿Malas noticias? Levanté la mirada. Tendría unos 55 años, el pelo entrecano, las facciones cansadas pero cortantes. En el parte de ingreso que la enfermera había dejado a los pies de la cama, alcancé a leer su nombre, Daniel Whitmore. El nombre me heló. Lo había visto en la portada de Forbes. El CEO de Arcadia Partners, el mayor rival de Hernández en el mundo de la consultoría financiera. Durante años, Arcadia había intentado robar a nuestros clientes. Y ahora, el destino nos ponía en la misma habitación de hospital, mientras yo veía cómo mi propia empresa me echaba a la calle. Tragué las lágrimas y susurré. Acaban de despedirme. Aquí mismo, en esta cama de hospital. Daniel frunció el ceño y luego soltó una risa corta, con la mirada fría. Eso es un tipo de crueldad poco común. Anne Ford. Le enseñé el mensaje. Lo leyó rápido y esbozó una mueca no solo de lástima, sino como quien ya ha visto venir la siguiente jugada. Tu empresa no sabe valorarte, pero sospecho que tus clientes lo ven de otra forma. Esa frase me atravesó más que el propio mensaje. No me hirió, me abrió los ojos. Durante 7 años, yo había sido la que contestaba llamadas a medianoche de directores financieros en crisis, la que volaba a toda prisa a Valencia para resolver un contrato roto, la que construía la confianza. Eduardo pensaba que podía borrarme de las cuentas con un SMS, pero olvidó algo. Los contratos se firman con la empresa, la confianza se firma con la persona. Apreté el teléfono entre las manos. Empleados poco fiables como tú. Eduardo me había marcado como débil, en lugar de admitir que el traidor era él. Creía que yo me hundiría en silencio, humillada y rota. Pero dentro de mí, algo cambió. La autocompasión se desvaneció, y en su lugar nació una determinación fría, cortante. Daniel seguía mirándome, esperando mi reacción. Le giré de nuevo la pantalla brillante y le dije, con voz firme, quizás ha llegado la hora de dejar de ser leal a la gente equivocada.
Él sonrió apenas, con un destello en los ojos. Eso sí que merece la pena hablarlo. Y en ese instante lo comprendí. Eduardo no solo me había despedido, había puesto la primera piedra de su propia caída. Todavía no lo sabía, pero la partida había cambiado, y esta vez yo no jugaría con sus reglas. A la mañana siguiente, la luz del sol entró a raudales por la ventana del hospital y me dio de lleno en los ojos, obligándome a despertar. La herida de la operación seguía doliendo, pero ya no ardía tanto como la humillación de la noche anterior. Giré la cabeza y vi que Daniel llevaba despierto un buen rato, recostado sobre las almohadas, con un cuaderno y un bolígrafo en el regazo. Escribía deprisa, se detenía un momento como reflexionando, y luego continuaba, como si estuviera dirigiendo una reunión allí mismo, en la habitación del hospital. Alzó la vista al notar que lo observaba. ¿No pudiste dormir? Negué suavemente con la cabeza. Difícil, cuando toda tu carrera acaba de convertirse en humo. Él esbozó una media sonrisa. No es humo, es oportunidad. Solté una risa amarga. Suena a excusa. Daniel no se apuró. Dejó el bolígrafo a un lado y me miró fijamente. María, ¿cuántos clientes gestionabas en Hernández? La pregunta me tomó por sorpresa. Dudé un instante, pero decidí que ya no tenía sentido ocultarlo. 9 cuentas grandes. Alrededor de 30, si cuentas las indirectas. Asintió levemente. ¿Y el valor de esas cuentas? Inspiré hondo. Unos 45 millones de euros al año. Sus cejas se arquearon, aunque su voz siguió tranquila. ¿Y confiaban en ti? Las imágenes me asaltaron de golpe, llamadas a medianoche, correos de agradecimiento después de evitarles pérdidas millonarias. Respondí con firmeza. No solo confiaban. Muchos de sus planes de expansión estaban directamente ligados a mis consejos. Daniel sonrió, esta vez con un matiz de satisfacción. Entonces está claro. Hernández no perdió a una empleada. Acaba de perder el corazón mismo del sistema. Me quedé callada. Dentro de mí, el miedo y la emoción chocaban con fuerza. Él continuó, con voz firme y decidida. Arcadia lleva años intentando abrirse camino en el mercado de Hernández. Tenemos la estrategia, tenemos los recursos, pero nos faltaba alguien como tú. Alguien que entienda tanto los números como a las personas detrás de ellos. Si mañana entras en las oficinas de Arcadia, puedo prometerte 2 cosas: libertad de la sombra de Eduardo y la autoridad para construir tu propio reino. Me quedé helada. Una oferta de trabajo, allí mismo, en una cama de hospital. Demasiado absurdo, demasiado arriesgado, pero también demasiado real. Balbuceé. ¿Me estás ofreciendo un empleo? ¿Aquí? ¿Cuando ni siquiera me han quitado los puntos? Daniel sonrió apenas. Las oportunidades no esperan. Tú lo sabes mejor que nadie. El corazón me latía desbocado. Sabía que Eduardo pelearía con todo, amenazaría con demandas, agitaría la cláusula de no competencia, ensuciaría mi nombre. Le confesé mi miedo. Daniel solo asintió. Sí, habrá ruido. Pero la ley española no lo ampara. Un despido injustificado anula la mayoría de restricciones. Eres más libre de lo que crees. No respondí, pero dentro de mí, una chispa de esperanza se encendió. Imaginé la cara de Eduardo al descubrir que no había desaparecido, sino que había reaparecido junto a su mayor rival. Visualicé a mis clientes en manos de su sobrino inexperto, y luego llamándome a mí. Aquella tarde llamé a mi marido, Javier. Su voz sonaba tensa de preocupación. ¿Cómo estás? ¿Te duele mucho? Respondí en voz baja. No vas a creer quién comparte habitación conmigo. Le dije el nombre de Daniel. Hubo unos segundos de silencio, y luego Javier soltó un silbido bajo. Si eso no es el destino, ya no sé qué lo será. Me reí por primera vez en días. Si era destino o la arrogancia de Eduardo, daba igual. Lo que importaba era que la partida estaba cambiando. Esa noche, cuando las luces del hospital se apagaron, tomé un bolígrafo y escribí en el reverso de mis papeles de alta una lista de nombres. Clientes que habían confiado en mí,
que me llamaban directamente en vez de pasar por recepción. Clientes que jamás aceptarían ser transferidos solo porque mi jefe lo decidiera. Al soltar el bolígrafo, me di cuenta de una verdad fría e innegable. Eduardo no me había destruido. Sin querer, me había liberado. Y muy pronto se arrepentiría. 3 días después, me dieron el alta. En la puerta de mi piso encontré un sobre. Dentro había una tarjeta con el logo de Arcadia Partners, junto a una nota escrita a mano con letra impecable. María, te dije que hablaba en serio. Llama a este número cuando estés lista. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la tarjeta fijamente. Parte de mí temblaba, con miedo a los rumores, a que me tacharan de traidora. Pero entonces recordé el mensaje de Eduardo, ese que envió mientras yo estaba sufriendo en la cama. Él había quemado el único puente entre nosotros. Yo ya no le debía nada. Esa noche, cuando Javier ya dormía, marqué el número. Al otro lado, una voz femenina y tranquila respondió. Arcadia Partners, le atiende Lidia. Inspiré profundamente. Soy María Valverde. Daniel Whitmore me dijo que llamara. Hubo un breve silencio, y luego su tono se volvió mucho más cálido. Por supuesto, señora Valverde. Él estaba esperando esta llamada. ¿Podría venir a la oficina el jueves? Miré el calendario de la pared. Apenas faltaban 3 días. Mi cuerpo aún estaba débil, pero mi orgullo no me dejaba posponerlo. Sí, respondí con firmeza. Estaré allí. El jueves por la mañana me encontraba frente a la torre de cristal de Arcadia Partners en Madrid. La fresca brisa de primavera me rozaba, pero por dentro ardía, como si estuviera a punto de entrar en una partida de ajedrez sin posibilidad de retroceso. Me acomodé el abrigo, respiré hondo y empujé la puerta. Dentro, la luz se reflejaba en el suelo de mármol, el ambiente impregnado de confianza y autoridad. Lidia, la mujer que me había llamado, me recibió con una sonrisa profesional pero cálida. Señora Valverde, el señor Whitmore la está esperando. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Allí estaba Daniel, ya no el paciente que había conocido en la cama de hospital, sino un CEO con la presencia de un general. Me estrechó la mano, con los ojos brillantes. María, me alegra que hayas venido. Me senté, con el corazón desbocado. No estoy aquí para hablar mal de Hernández. Estoy aquí porque mis clientes confían en mí. Y no permitiré que los entreguen a alguien que ni siquiera sabe quiénes son. Daniel asintió, deslizando una carpeta hacia mí. Dentro había un contrato, cifras salariales e incluso opciones sobre acciones. Pero lo que me dejó sin aliento fue la tarjeta con mi nuevo cargo. Vicepresidenta de Estrategia de Clientes en Europa del Norte. Me temblaba la mano al firmar. No por miedo, sino por el peso de lo que significaba. Eduardo pensaba que yo estaba acabada, pero lo que hacía era empezar un capítulo completamente nuevo. El primer día en Arcadia, me senté en una oficina pequeña pero luminosa y llamé a 3 de mis clientes más fieles. No intenté convencerlos, solo dije la verdad, que ya no estaba en Hernández y que si me necesitaban, yo seguía allí. Las respuestas me dejaron atónita. Un director financiero en Barcelona fue tajante. Si tú estás en Arcadia, nosotros también. Otro se rió con desprecio. El sobrino de Eduardo nos llamó. Fue lamentable. Te necesitamos a ti. En apenas una semana, 2 empresas solicitaron formalmente transferir sus contratos a Arcadia. La noticia llegó pronto a oídos de Eduardo. El viernes por la tarde, mi teléfono vibró. Su número. Estuve a punto de rechazar la llamada, pero contesté. María, su voz sonaba urgente, tensa. He oído que has estado llamando a los clientes. ¿Es cierto? Dejé que el silencio se alargara unos segundos, y luego respondí despacio. Eduardo, fuiste tú quien me despidió. Dijiste que no era fiable. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Desaparecer? Casi gritó. Estás destruyendo todo lo que construimos. Esto es traición. Me reí con frialdad. No, Eduardo. El traidor fuiste tú, al despedir a la única persona en la que confiaban tus clientes.
Yo solo les estoy dando una opción. Esto es un error, gruñó. Te vas a arrepentir. Colgué. Por primera vez en años, su voz ya no me hacía temblar, pero sabía que no se detendría. Al día siguiente, la bandeja de entrada de Arcadia se llenó de correos furiosos de los abogados de Hernández, acusándome de violar la cláusula de no competencia. Prilla, la abogada interna de Arcadia, se sentó frente a mí en la sala de reuniones, con tono sereno. No te preocupes. Te despidieron sin causa justificada. Las relaciones personales con los clientes no son propiedad de Hernández. Eso es capital humano, y la ley está de nuestro lado. Sus palabras fueron como un escudo. Por primera vez, no me estaba defendiendo sola. Mientras tanto, las llamadas de clientes no paraban. Ángela, de un grupo de manufactura en Valencia, fue clara. Si María ya no está en Hernández, activamos la cláusula de persona clave. Que Arcadia nos envíe una propuesta. Otro correo llegó del director general de una farmacéutica en Bilbao. Necesitamos estabilidad. Si Valverde está en Arcadia, estamos listos para transferir el contrato. Sostenía el teléfono con las manos temblorosas. No de miedo, sino por lo rápido que estaba cambiando todo. Pensaba que era solo una pieza en la máquina, pero en realidad era la sangre que mantenía vivos muchos proyectos. Eduardo, por supuesto, no lo aceptaba. Llamaba y escribía sin parar, a veces amenazando, a veces suplicando. Yo lo ignoraba todo, hasta que un día recibí un mensaje de Dana, una gestora de proyectos veterana en Hernández y antigua compañera mía. María, no debería decirte esto, pero tienes que saberlo. Eduardo nos hizo reenviar todos tus correos de clientes a su sobrino. Falsificó tu firma y mandó cambios de contrato no autorizados. Tengo todo documentado. Es fraude. Me quedé helada. La empresa a la que había entregado 7 años se había convertido en un lodazal de mentiras. Le agradecí a Dana y le pedí que tuviera cuidado, pero en el fondo lo sabía. Eduardo estaba cavando su propia tumba. Una semana después, al entrar en el vestíbulo de Arcadia, lo vi. Eduardo Morales, con la cara encendida y la voz atronadora. María ha terminado. ¿Me oís? Está acabada. Seguridad tuvo que sujetarlo. Daniel bajó tranquilo, con voz firme. La despediste en una cama de hospital. Los clientes confían en ella, no en ti. Y ahora, eligen a dónde quieren ir. Eduardo se giró hacia mí, con los ojos ardiendo como fuego. Yo estaba en el entresuelo, mirándolo desde arriba, en silencio. Y por primera vez, vi en su mirada no solo rabia, sino pánico. Unos días después, Dana volvió a llamar. Los auditores han destapado el fraude. El consejo ha convocado una reunión de emergencia. A Eduardo no le queda mucho tiempo. Sonreí levemente. Por primera vez, lo creí de verdad. El hombre que me había desechado estaba ahora al borde del colapso, y todo había empezado con un simple mensaje en una noche de hospital. Las noticias llegaron más rápido de lo que esperaba. Apenas 2 semanas después de que Eduardo fuera sacado a la fuerza del vestíbulo de Arcadia por seguridad, recibí una llamada de Dana. Su voz estaba ronca, tensa. María, el consejo convocó una reunión de emergencia. La auditoría descubrió que Eduardo falsificó registros, alteró cifras de contratos, incluso dejó que Trevor, su sobrino, firmara documentos sin autorización. Todo ha salido a la luz. Está a punto de perder su puesto. Me quedé de pie junto a la ventana de mi nueva oficina, mirando Madrid ardiendo bajo el sol. La ciudad seguía ruidosa, inmutable, pero dentro de mí un capítulo había terminado. Pocos días después se difundió la noticia oficial. Eduardo Morales fue destituido como CEO de Hernández por pérdida de confianza y mala conducta profesional. Trevor dimitió el mismo día, dejando tras de sí una cadena de correos desesperados que nadie se molestó en contestar. Esa noche, Javier abrió una vieja botella de Rioja y sirvió 2 copas. Alzó la suya hacia la mía, con la mirada seria. Has ganado, María. Él te despidió cuando estabas en tu momento más débil, y ahora es él quien ha caído. Deberías sentirte orgullosa. Sonreí.
pero dentro de mí se agitó una sensación extraña. No era alegría ni satisfacción, solo alivio. Susurré. Derrotar a un hombre como Eduardo no se siente como una victoria, se siente como limpiar un desastre que nunca debería haber ocurrido. Javier me apretó la mano. Al menos ahora eres libre, y todos han visto quién eres realmente. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. El instinto me dijo que no contestara, pero mi dedo igualmente se deslizó por la pantalla. María. La voz de Eduardo temblaba, áspera. Ya no era el CEO poderoso, sino un hombre roto. Ellos me destruyeron. Tú me destruiste. Después de todo lo que te di, me quedé en silencio, dejándole hablar. Podías haberte ido, empezar de nuevo. Pero no, elegiste quitarme todo. ¿Por qué? Respiré hondo, mi voz tranquila pero firme. No me diste nada, Eduardo. Todo lo gané yo misma, con sudor y con la confianza de los clientes. Me lo arrebataste todo con un solo mensaje, mientras yo yacía en una cama de hospital. Eso no es liderazgo. Eso es cobardía. Al otro lado, solo quedó la respiración pesada. Luego murmuró, casi para sí mismo. Quizá tienes razón. La llamada se cortó. Esa fue la última vez que escuché su voz. En los meses siguientes, Arcadia prosperó. Gracias a la ola de clientes que abandonaban Hernández, abrimos nuevas oficinas en Barcelona y Sevilla. Daniel cumplió su promesa. Me dio autonomía, respeto y un verdadero lugar en la mesa. Ya no tenía que gritar para ser escuchada. Trabajé, y los resultados hablaron por sí solos. Una noche llegué tarde a casa. El pequeño apartamento en Malasaña estaba impregnado del aroma de ajo y albahaca. Javier estaba cocinando la cena. Levantó la vista y sonrió. Entonces, ¿qué se siente, vicepresidenta Valverde? ¿Construyendo tu propio imperio? Me quité el abrigo, me dejé caer en una silla, suspirando suavemente pero con el corazón cálido. Se siente distinto. Ahora sé que todo es realmente mío, sin deudas, sin condiciones. Se acercó, me besó en la frente. Eso es porque dejaste de entregar tu lealtad a alguien que no lo merecía. Me quedé inmóvil un momento. La lealtad toda mi vida la había considerado una fortaleza. Pero también me había encadenado a un hombre que solo me veía como un número. Y solo tras la traición entendí. La lealtad solo tiene valor cuando es correspondida. De lo contrario, no es más que grilletes. 6 meses después, Dana me envió un mensaje. Eduardo ha sido incluido en la lista negra de 3 grandes corporaciones. Nadie se atreve a trabajar con él. Los rumores vuelan rápido. Miré alrededor de la nueva oficina de Arcadia, compañeros ocupados y confiando en mí. Respondí simplemente, gracias. Espero que tú también estés bien. Y dejé el teléfono a un lado. No sentí alegría por su caída, solo paz. Ahora, cuando recuerdo aquel momento en el hospital, el mensaje que acabó con mis 7 años de carrera, ya no siento dolor. Solo veo un comienzo. Eduardo pensó que me había arrojado por un precipicio, pero en realidad me abrió la puerta hacia mi libertad. Y el mensaje que quiero dejarte a ti, que escuchas esta historia, es muy sencillo. Nunca dejes que otros decidan tu valor. Títulos, contratos, empresas, todo puede desvanecerse en un instante. Pero el trabajo, la integridad y la confianza que construyes en el corazón de los demás, eso es algo de lo que nadie puede despedirte jamás. Eduardo lo perdió todo porque nunca lo entendió. Yo me encontré de nuevo porque, al fin, lo comprendí. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez te han traicionado, si alguna vez sentiste que tus esfuerzos fueron pisoteados, cuéntame tus pensamientos en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte, porque la próxima historia podría ser la pieza que necesitas para encontrar tu propia fuerza. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que aquel mensaje en la oscuridad del hospital no fue un final, sino el comienzo de todo. Perdí un puesto, sí, pero gané algo infinitamente más valioso: mi voz, mi libertad y la certeza de que mi trabajo jamás fue propiedad de una empresa ni de un jefe.
La verdadera lealtad no se mide en contratos ni en títulos. Se mide en la confianza que dejamos en las personas que creen en nosotros. Eduardo pensó que podía enterrarme con unas líneas escritas a la ligera, pero lo que realmente hizo fue darme la oportunidad de levantarme más fuerte. Hoy camino sin cadenas, sin deberle nada a nadie, y con la serenidad de saber que cada paso que doy me pertenece por completo. La traición me rompió por un instante, pero también me mostró la fuerza que nunca hubiera descubierto sin ella. Y ese es el mensaje que quiero dejarte a ti, que escuchas esta historia. Nunca permitas que un despido, una traición o una derrota te definan. Eres más que un título, más que un contrato, más que una firma en un papel. Eres el valor que construyes día a día con tu esfuerzo, tu dignidad y tu verdad. Eso no te lo puede quitar nadie. Si alguna vez sentiste que te derribaban, recuerda que incluso de las cenizas pueden hacer un nuevo comienzo.